El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 59, Salmo de David. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme en salvo de los que contra mí se levantan. Líbrame de los que obran iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. ¿Por qué aquí están acechando mi vida? Hanse juntado contra mí fuertes, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar todas las gentes. No hayas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volveránse a la tarde, ladrarán como perros, y rodeará en la ciudad. He aquí proferirán con su boca, cuchillos están en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las gentes. De su fuerza esperaré yo en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia me prevendrá. Dios me hará ver en mis enemigos mi deseo. No los matarás, porque mi pueblo no se olvide. Hazlos vagar con tu fortaleza, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, y sean prestos por su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, y no sean, y sepan que Dios domina en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se saciaren, murmuren. Yo empero cantaré tu fortaleza, y lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios de mi amparo, Dios de mi misericordia. Amén. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme en salvo de los que contra mí se levantan. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres Dios de mi amparo, Dios de mi misericordia. Salmos 59, versículos 1, 16, parte B y 17. En los próximos minutos estaremos abordando las circunstancias que dieron origen a este salmo y en la segunda parte de nuestro podcast al comentario bíblico del mismo, junto a nuestro hermano Luis Carballosa. Estaremos recurriendo para esto al comentario bíblico Enduring Word. Escuchábamos la lectura de este salmo que da inicio al tiempo de persecución de David, sobre el que ya hemos venido reflexionando en programas anteriores. Y daremos inicio a esta reflexión con la lectura de algunos versículos del capítulo 19 del libro primero de Samuel, que nos narra la historia que permite comprender este salmo. Dice así la palabra de Dios. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus criados para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto, y escóndete.
Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y díjole: no peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes, sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma, e hirió al filisteo, y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste y te holgaste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, lo descubrió a David, diciendo: si no salvares tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapóse. Libro primero de Samuel, capítulo 19, versículos 1, 2, 4, 5, 11 y 12. Huye del mal vergonzoso, clame tu ser temoroso. Cristo te ofrece reposo, oh alma abrumada del mal, oh alma abrumada del mal. El Salmo 59 revela abiertamente la intención asesina del rey Saúl contra David y el momento en que David comienza su larga temporada de vida como fugitivo. Muchos fueron los peligros de David, muchos fueron sus enemigos y muchos fueron los salmos que comienzan con este pensamiento: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. David era el objetivo de un enfocado plan de asesinato que provenía de los niveles más altos del gobierno de Israel. Muchos sentían que podían hacer avanzar su favor ante el rey Saúl derramando la sangre de David. Sabiendo el peligro, David buscó a Dios en busca de rescate y defensa. Las circunstancias deben haber asombrado a David. Los asesinos llegaron hasta su propia casa, esperando sorprenderlo en las rutinas de la vida diaria. David vio a los poderosos juntarse contra él y buscó la ayuda de Dios. David entendía que no había ninguna razón justificada para que Saúl enviara a los asesinos sedientos de sangre contra él. Y es entonces cuando David apela a Dios, clama ante él con una variedad de sus nombres y títulos, como se expresa en el Salmo 59. Apela a Yahvé, el Dios de pacto de Israel, Jehová. Apela a Elohim Shabaot, el comandante de los ejércitos celestiales, o Dios de los ejércitos. Clama a Elohim Yisrael, el Dios de su pueblo escogido. Dice el comentarista McLaren: cada nombre sugiere algo en Dios que alienta la esperanza, y cuando Él es apelado por un alma confiada, es movido a actuar. David busca al Dios de los ejércitos celestiales, Jehová, Dios de los ejércitos, para juzgar a aquellos que se rebelan con iniquidad. Los hombres enviados a vigilar la casa de David y matarlo fueron decididos. No se dieron por vencidos rápidamente y gruñeron, dice el Salmo 59, como perros peligrosos, rodeando la ciudad para encontrar y asesinar a David. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Dios a estos hombres sedientos de la sangre de David? Sin duda, el peligro de David ante estos asesinos era real y terrible. Sin embargo, él entendía que no eran nada contra Dios. El Señor simplemente podía reírse de ellos y de su arrogante afirmación de que Dios no escuchaba ni se interesaba por su maldad. David veía la risa de Dios en contra del hombre que esperaba fuera de su casa para matarle, en conexión con el triunfo de Dios sobre todas las naciones. Todos los que se oponían a Dios serían tenidos en escarnio. David tenía la fuerte convicción de que Dios era como una torre alta, una torre fuerte para él
Parecía imposible que David sobreviviera contra una conspiración tan poderosa en su contra, pero Dios sería su defensa, su torre fuerte. Comenta al respecto Charles Spurgeon lo siguiente: porque Dios es mi defensa, mi lugar alto, mi fortaleza, el lugar de mi refugio en el momento de mi peligro. Si el enemigo es demasiado fuerte para que yo pueda hacerle frente, me retiraré a mi castillo, donde no podrá alcanzarme. Torre fuerte. Quizás no haya una descripción más hermosa de lo que Dios es para su pueblo en tiempos de prueba. Torre fuerte sugiere paz y fuerza a la vez. Una torre contra la cual todo el poder del enemigo se lanza en vano. David no solo creía que el Señor era el Dios de misericordia en un sentido teórico y distante. Él podía decir con seguridad, el Dios de mi misericordia. Él sabía que Dios sería misericordioso con él y que Dios iría delante de él e incluso lo guiaría en su necesidad. El comentarista bíblico Frederick Meyer consideraba que el Salmo 59 usa 3 títulos para Dios que son preciosos para el creyente atribulado: el Dios de mi misericordia, mi defensa, es decir, torre fuerte, y fortaleza. Medita en estos 3 atributos. Él es el Dios de tu misericordia, la fuente de la cual fluye la misericordia pura y nada más que la misericordia. Él es tu torre fuerte, a quien puedes poner entre tú y el odio de Saúl. Él es tu fortaleza, no para que recibas fuerza de Él, sino para que te apropies de Él, de Dios, como tu fuerza. David no solo quería la derrota de sus enemigos, quería que fueran derrotados de una manera que hiciera el mayor bien para el pueblo de Dios. Si bien David oraba por la destrucción de sus enemigos, y a veces lo hacía con bastante severidad, tenía en mente no solo su liberación personal, sino también lo que la demostración de la justicia divina le enseñaría al pueblo de Dios. Por lo tanto, David era movido no por una malicia privada o deseo de venganza, sino por el respeto que tenía por el honor de Dios y el bien general de su pueblo. A David le importaba muchísimo el honor y la gloria de Dios. Él oró para que la forma en que Dios tratara a estos enemigos sedientos de sangre les dejara muy en claro el justo control y gobierno de Dios sobre el mundo. Y lo hace de una manera muy similar a cuando enfrentó al gigante Goliat un par de capítulos antes, en el libro 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 46, cuando declara: «Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». En el Salmo 59, él dice: «Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra». En Jacob, la nación de Israel. Sin embargo, aun cuando todavía existía una conspiración para matar a David en los lugares más altos del reino de Israel, su corazón estaba lleno de cánticos de alabanza en medio de oscuros temores. Cuando el rey Saúl envió asesinos a la casa de David, reveló abiertamente su deseo de matarlo. A partir de entonces, durante los siguientes años, eventualmente entre 10 a 15 años, David tuvo que vivir como un fugitivo, constantemente en peligro de muerte. Es interesante notar que David entró en ese periodo cantando alabanzas y que aún podía derramar su corazón en cánticos al final de ese periodo. El inicio de su huida
lo encontramos en el libro primero de Samuel, capítulo 19, versículos 11 y 12. El final de aquel periodo lo hallamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, entre los versículos 17 al 27. La alabanza a Dios en el corazón de David estuvo presente siempre, en medio de toda tribulación, en medio de mucha desesperación, pero la alabanza del Dios de Israel estuvo siempre en su boca. Bien podemos entonces comprender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y de la manera que les anunciamos al inicio de nuestro podcast de hoy, a continuación estaremos compartiendo con ustedes el comentario bíblico en detalle del Salmo 59 junto a nuestro hermano Luis Carballosa desde la ciudad de Vigo, España. Que el Señor bendiga y prospere en todos ustedes la comprensión de su palabra. Nuestro Señor profetizó la violencia que existiría en los postreros tiempos. En su sermón profético de Mateo 24, el Señor dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Es cierto que la humanidad ha conocido violencia, guerras, desde que el pecado entró en el corazón del hombre. Solamente pensemos lo que ha ocurrido en el siglo XX de nuestra historia, siglo XX de la era cristiana. Una primera guerra mundial, 1914, una segunda guerra mundial, 1935, una guerra en Vietnam, una guerra en Corea y así sucesivamente. El mundo no ha cesado de practicar la violencia. Es triste, es doloroso, pero constantemente se escucha de muertos, de bombas, de violencia. Soy Luis Carballosa. Quiero compartir con vosotros hoy el Salmo 59. Este salmo habla de la experiencia de David cuando huía de Saúl. El salmo tiene una inscripción que dice al músico principal sobre no destruyas. Mictam de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. El propósito de Saúl era matar a David. Envió a sus hombres que rodearan la casa donde David estaba, que no saliese, porque si salía lo matarían, y si no salía también. Hombres de Saúl entrarían en la casa y matarían a David. Ese era el plan de Saúl. Por supuesto, Dios tenía otro plan. David era el escogido de Dios, el hombre que Dios escogió, de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, de la aldea de Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor era simiente de David. Ese era el plan de Dios, el propósito de Dios. Pero Saúl, instigado por el maligno, quería acabar con la vida de David. Y en este Salmo 59 David apela a Dios. Los primeros versículos de este Salmo, David ora. Versículo 1: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Observe los tres imperativos, los tres verbos en ese modo imperativo. David dice, líbrame, ponme a salvo. Otra vez, líbrame y sálvame. Esa era la petición, la oración de David al Dios Todopoderoso, aquel en el cual él descansaba. Y en los versículos siguientes David explica cuál era su situación. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Aquellos hombres de Saúl, enviados por Saúl, buscaban a David para matarlo, y como David dice, no por nada malo que él hubiese hecho. Es más, David protegió a Saúl. Varias veces pudo haberlo matado, haber acabado con la vida de aquel que se había constituido en su enemigo, pero no lo hizo por el temor de Dios que había en el corazón de David. Él dijo, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Tremenda la actitud de David. Respeto a los designios y a la soberanía de Dios. David no se atrevía a levantar su mano contra el ungido de Dios. Dice el versículo 4, sin delito mío corren y se aperciben. Y David invoca a Dios, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. David apela a Dios y sabe que Dios va a actuar aunque hay temor en su corazón. A pesar de la certeza que David pudiese tener, había temor en su corazón. Tú y yo, hermanos, podemos tener la certeza de que Dios está a nuestro lado, que Él va a actuar en nuestra defensa, que no nos va a dejar solos. Esa es su promesa. No te dejaré ni te desampararé. David habla a Dios y dice, vuelven a la tarde, ladran como perros y rodean la ciudad. Así se comportaban los enemigos de David. He aquí, profieren con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? No tenían ningún respeto de Dios. Pensaban que Dios no escuchaba, que Dios no oía lo que ellos decían, que Dios no conocía los pensamientos de sus mentes. ¡Qué terrible equivocación! Dios conoce los pensamientos que hay en el corazón del hombre. Dios conoce las palabras que salen de los labios del hombre y Él actúa en su soberanía. David dice, versículo 8, mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Dios se reirá, como dice el Salmo 2. El hombre se levanta contra Dios, se levanta contra el propósito de Dios, pero el que está en los cielos se reirá, se burlará de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, espero en ti. David estaba confiado en Dios, esperando en Dios. Querido hermano, querida hermana, qué certeza podemos tener tú y yo. Qué confianza tan tremenda esperar en el Todopoderoso.
A causa del poder del enemigo, espero en ti, porque Dios es mi defensa. Dios es tu defensa. Dios es mi defensa. El Dios de misericordia irá delante de mí. El Dios de misericordia va delante de mí. No detrás, Él va delante. Él guía, Él sostiene. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Dios iba a destruir los enemigos de David y David lo iba a ver. Dice David en el versículo 11, no los mates para que mi pueblo no olvide. La idea es no los mates a todos, dispérsalos con tu poder como testimonio y abátelos para que el pueblo vea la manifestación del poder de Dios. Oh Jehová, escudo nuestro. El escudo era un arma defensiva. El soldado llevaba el escudo para defenderse. La palabra de Dios es el escudo del creyente. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos el escudo de la palabra. Oh Jehová, escudo nuestro. Jehová mismo es nuestro escudo y su palabra es nuestro escudo. Porque cuando Dios habla, todos tienen que guardar silencio. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, por sus blasfemias, por desafiar a Dios abiertamente. Dios los va a humillar y por la maldición y mentira que profieren. Esa maldición contra David y esa mentira que proferían contra David sería la causa del castigo de aquellos que querían destruir la vida del escogido de Dios. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. David apela a Dios. Este es un salmo imprecatorio. David ora y pide a Dios que destruya a los enemigos y Dios lo hace. Y sépase que Dios gobierna en Jacob. Jacob es Israel. Y sépase que Dios gobierna en Israel hasta los fines de la tierra. Selah. Piensa, medita en eso. Querido hermano, querida hermana, Dios tiene control de todo lo que ocurre en el mundo. Dios tiene control de todo lo que ocurre en las naciones de la tierra, en las comunidades de la tierra. Y Dios tiene un especial cuidado sobre su pueblo, la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Y sépase que Dios gobierna en Jacob, Dios gobierna en Israel hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Hagan lo que hagan, dice David. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen las noches quejándose. Si no apelan a Dios, si no se humillan delante de Dios, van a recibir el peso del castigo de la mano de Dios. El salmo termina diciendo, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Querido hermano, querida hermana, si te rodea el peligro, si estás en situación de caer y de ser humillado, recuerda que Dios está ahí para extender su mano y levantarte, tal como lo hizo con David. Si alguien te persigue, Dios está presente. Él lo hará contigo como lo hizo con David. Puedes acudir a Él como acudió David, diciéndole a Dios, líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de los que se levantan contra mí.
líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Y Él lo hará, porque Él es el Dios que gobierna. Él es el Dios soberano. Y sépase que Dios gobierna en Jacob y Dios gobierna en el mundo. Querido hermano, querida hermana, puedes tener la seguridad ahora mismo de que no hay nada que ocurra en el mundo que esté fuera del alcance de Dios. Y como dice en otro salmo, aunque contra mí se levanten ejércitos y fuerzas inicuas, Dios está ahí, Dios está presente. Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Como dice el Salmo, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida. Confía en Dios en este día, plenamente, totalmente, para su gloria. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.